Muy buenas tardes, querida familia de Dios. Los saludo con el amor de siempre. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares por medio de este enlace. Antes de entrar a este pensamiento, quiero saludar a un gran amigo, a un gran hermano, que es nuestro hermano Jorge Ramírez. ¿Por qué le digo esto? Porque esta semana su mamá pasó a la presencia de Dios. Quiero decirte, hermano Jorge, que desde aquí nuestras más sinceras condolencias a toda la familia. Y no solo a él, sino que también a mi hermana María, que su esposo también pasó a la presencia de Dios. Estoy confiado que la mano del Señor está con cada uno de ustedes. Y ahora sí vamos a pasar a la palabra de Dios que tenemos en esta tarde, donde se encuentra en Juan capítulo 4, verso 43 al 54, donde dice la palabra de Dios: Dios 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanare a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Maravillosa esta palabra, y que Dios añada bendiciones a cada uno en esta tarde. En este capítulo 4 se encuentran estas dos historias. Una es de la mujer samaritana y la fe de este noble. Quiero decirle que no se trata de dos milagros, sino que se trata de dos señales. Y usted sabe para qué sirven las señales. Las señales sirven para llegar del punto A al punto B que usted y yo hemos decidido. Y yo creo hoy firmemente que estas dos señales que encontramos aquí es para que los galileos despierten. Porque ellos, dice la palabra, que se aglomeraron
porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén. Y hoy vamos a hablar de la fe de ese noble, de ese general. Y también estos pasajes nos enseñan a nosotros que también tenemos que despertar. Usted y yo hoy más que nunca tenemos que tener esa fe genuina. Porque quiero decirle, usted que está sentado ahí en esa silla, usted tiene fe porque esa silla lo sostendrá el resto de este servicio. Y créame también que yo tengo fe que usted no se va a dormir durante esta plática que tengamos. Porque la fe es como cuando arrancamos el carro y estamos seguros que nos va a llevar al destino que nosotros hemos fijado. En Lucas capítulo 18 del 7 al 8 encontramos una palabra maravillosa de un juez injusto, dice, un juez malo. Pero le hizo justicia a esa mujer. Y dice el verso 7 y 8, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Estoy leyendo en Lucas 18, 7 y 8. Que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responder? Os digo, dijo el Señor, que pronto hará justicia. Pero me impacta esta palabra que sigue cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La cuestión de hoy es, ¿dónde nosotros depositamos nuestra fe? ¿En quién? ¿Será que la estamos depositando en los bienes que quizás poseemos? ¿O la estamos depositando, la hemos dejado en manos de nuestro Dios? Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos ejercitar esa fe. Él nos ha criado a su imagen y semejanza. Creámosle a Dios hoy más que nunca con esa fe genuina, con esa fe. Hasta quiero decir que hasta el incrédulo, cuando dice yo no creo en nada, quiero decirle que él ya creyó en su propio criterio. Él ya creyó en lo que él dice y él piensa que es lo correcto. En este capítulo 4, Dios nos quiere enseñar qué tipo de fe hay en nosotros. Porque sabemos que Jesús había ido a la fiesta de la Pascua y sabemos que Jesús había atravesado toda Samaria hasta llegar a Galilea, a la tierra donde él creció. Y entonces empieza este pasaje en el verso 44 diciendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí se refirió a Genesaret,
donde él creció, porque él en realidad nació en Belén de Judea. Pero él creció en Nazaret. El profeta no tiene honra en su propia tierra. Así que Jesús no se detiene en Nazaret para predicar, sino continúa hacia Canaá de Galilea. Esa misma expresión se encuentra en los otros evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 3, dice de esta manera: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, hermano de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice la palabra. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Entre sus parientes y en su casa se oían habladurías y decían: este es hijo de María. Y se escandalizaban de él. Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Jesús estaba tan asombrado de la incredulidad de ellos. Y él estaba hablando de aquella gente que lo vio crecer, que lo habían visto jugar en las calles y no querían escuchar su mensaje. Qué difícil, amado hermano, es hablar con aquellos que nos conocen. Y estoy hablando de la familia. Porque ellos nos conocen quizás muchas virtudes a nosotros, pero también conocen nuestros defectos. Y a veces podemos oír cuando ellos nos dicen y nos rechazan y nos dicen: ¿qué me puedes enseñar tú a mí? Quiero decirle que no desistamos de hacer el bien. No desistamos de hacer el bien, porque el Señor tarde o temprano escuchará nuestras oraciones. El Señor pasó de largo de Nazaret hasta llegar a Canaá de Galilea. Y cuando llega a Galilea, la gente, dice la palabra, que se agolpó para recibirlo. Su fama había llegado a todos los rincones de Palestina. Su fama había corrido toda Palestina, porque los milagros y prodigios que él había hecho en Jerusalén eran notorios. Y la gente esperaba que hiciera un milagro más. Y había una gran expectación en aquel lugar. Qué maravilloso. La gente estaba atenta. Su fama había llegado hasta los funcionarios de aquella época. Y había en Capernaum un oficial que oyó y cuyo hijo estaba enfermo.
Y cuando él oyó que había llegado de Judea, vino a él. Y había de Capernaum a Galilea aproximadamente unos 30 kilómetros. Pero este general hizo un gran esfuerzo de dejar a su hijo enfermo y venir a Jesús para encontrarse con él. Desde ya, familia, yo también quiero decirles que gracias por todo el esfuerzo que han hecho por estar atentos a este pensamiento de esta tarde. Quiero decirles que la muerte había llegado al umbral de aquella casa de este noble. Pero él sabía que si Jesús lo acompañaba, su hijo sanaría. La fe mueve montañas. Mi pregunta es, ¿todavía tenemos fe? ¿Creemos en Dios todavía de todo esto que está pasando? Esto que nosotros nos ha tocado que vivir, tiempos apocalípticos, puedo decir, es una oportunidad que Dios nos está dando para poder crecer en esa fe. Y Juan nos cuenta estos dos milagros, estas dos historias, que habían llegado a oídos a este oficial. Y este oficial quería que hiciera lo mismo. Pero miren lo que dice el verso 48. Y este verso el Señor lo dice en plural para que todos los galileos lo escuchen. Si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? Si usted mira aquí, hermano, este es un reproche que el Señor les está diciendo a los galileos. Y Él les puede decir, esta es la única fe que puedo esperar de vosotros. Que yo haga milagros otra vez y creáis que yo soy el hacedor de milagros. Y venís a mí, les decía el Señor, otra vez a pedir más milagros. Eso es todo lo que espero de ustedes. Si no hiciera milagros, no creeréis en mí. Usted se recuerda cuando el Señor le dio de comer a aquella multitud. Él les dijo, ustedes me siguen porque quieren pan otra vez. ¿Quieren que les dé de comer otra vez? ¿Qué reflexión esta para nosotros hoy? ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo seguimos nosotros a Dios hoy? ¿Porque lo amamos? ¿O le seguimos porque queremos algo de Él? Ojalá le sigamos por amor. El profeta dijo, aunque la higuera no dé frutos, el ganado leche, sigámosle creyendo a Dios por fe, que Él proveerá todo lo que usted y yo podamos necesitar.
¿Qué reproche Jesús le da a estos galileos? ¿Es que no podéis creer sin ver? Juan nos deja estos dos acontecimientos en el capítulo 4, donde miramos a la mujer de Samaria que creyó por la palabra. Y no solo eso, sino que todo el pueblo creyó cuando esta mujer les fue a hablar. Y aquel hombre noble también creyó por la palabra. En estos dos milagros se puede decir, pero quiero decirle que no hay milagro ni prodigio alguno, sino es por la palabra de Dios. Los galileos buscaban milagros. Y Jesús les respondió y les dice a los galileos: los samaritanos tienen más fe que nosotros, que ustedes. Ellos han creído por la palabra. Y yo llego aquí y estás pidiendo prodigios y milagros otra vez. ¿Es que no podéis creer por la palabra? Ojalá, amados hermanos, nosotros que hemos estudiado las Escrituras, le creamos a Dios por fe. Hoy más que nunca esa fe tiene que estar en nosotros bien arraigadas en quien hemos creído. Quiero decirle que estamos en las mejores manos del mundo. Dios es real. No temáis, manada pequeña, dijo el Señor, porque a vosotros, a Dios le ha placido darnos el reino. Y en esta tarde yo quisiera dejarles 5 salmos. El Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados Él me pastoreará. Mire qué maravilloso es Dios. Una oveja que no tiene pastor es una presa fácil para el depredador. David podía hablar así porque él sabía que Jehová era su pastor. Una oveja sin pastor tiene miedo de ir y no sabe a dónde ir. Una oveja sin pastor no va a tomar agua a los ríos turbulentos, sino que la oveja que tiene pastor espera a su pastor para que la lleve a aquellas aguas mansas. Yo quiero dejarles estos 5 salmos para que usted y yo nos podamos deleitar, pero leámoslos. El Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 30, el Salmo 37 y el Salmo 42. Donde dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes, así clama, oh Dios, mi alma. Usted sabe, este salmo
habla de una sierva, de un siervo. Es la carne mejor exquisita para un león, para un tigre. Pero él grita, clama por agua. ¿Por qué cree usted? ¿Será que tiene sed? Él clama porque el depredador viene detrás. Él clama por agua, una por refrescarse y otra que cuando él entra a las aguas pierde la huella del enemigo. Cuando usted y yo estamos metidos en la palabra, en esas aguas, perdemos la huella del enemigo y se confunde. Iglesia, familia de Dios, tengamos confianza en Dios. Dios le bendiga en esta tarde a cada uno y sigamos adelante. Los extrañamos desde aquí. Amén y amén.